Quiero hablar con usted acerca de darle lugar al Espíritu Santo, porque hay una obra que el Espíritu Santo vino a hacer aquí a la tierra. Cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, los discípulos estaban felices, mi hermano. Ellos sentían que no necesitaban ni a los romanos, ni a los sacerdotes del templo, ni a nadie. Ellos estaban felices, lo tenían todo. Tenían a Cristo Jesús, a Jesús mismo con ellos. Ellos estaban contentos. Pero un día Él se iba a ir. Y entonces el día que ellos se fueran, ellos podían quedarse como huérfanos. Y la orfandad es una situación muy difícil por causa del alma y el espíritu apocado de la persona, por sentirse huérfano, por sentir que no hay alguien con él que lo ayude, que le dé valor, que le dé dignidad. Es decir, que cuando no estamos huérfanos, tenemos padre, tenemos madre, nosotros tenemos dignidad. El hombre se siente digno, se siente importante, se siente completo. Pero el Señor Jesús les dice: yo me voy a ir, pero voy a mandar a otro, el Consolador. El Consolador vendrá, lo enviaré. Y entonces les habla de la obra del Espíritu Santo, porque dice que el Espíritu Santo, dice el versículo 8, que cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Entonces convencerá al mundo de pecado. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estará trayendo convicción y necesidad de Dios al hombre. El Espíritu Santo vendría, hermano, y Él dice: me enviaré al otro Consolador, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vendría a convencer de pecado, vendría a convencer la necesidad que el hombre tiene de Dios en su corazón. Ahora, el versículo 9 dice: de pecado porque no creen en mí. Es decir, que de pecado porque no creen en Jesús. Si creyeran y recibieran a Cristo Jesús, los convencería de que están limpios delante de Dios, pero los convencería de pecado porque no creen en el Señor Jesucristo. Dice el versículo 10, de justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis más. Es decir, de que los convencería de que Dios es justo. Diga conmigo: Dios es justo. ¿Se imagina el Espíritu Santo en la tierra convenciendo de pecado? Pero no solamente de pecado, sino también de que Dios es justo, de que Dios no es injusto, de que Él ya hizo lo que tenía que hacer para ayudar a la humanidad, de que Jesús ya vino, de que Jesús ya murió, de que Jesús ya resucitó y ya ascendió otra vez al Padre, de que Dios es justo. Amén. Dios es justo. Además dice el versículo 11: y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Entonces los convencerá también de que hay un juicio y de que hay una condenación. ¿Se imagina al hombre en la tierra? Primeramente convencido de pecado. Sí, yo sé que estoy en pecado porque no creo en Jesús. La misma conciencia me acusa, el Espíritu de Dios me da a conocer que estoy en pecado. Además, convencerlos de que Dios es justo, de que Él ya hizo lo que iba a tener que hacer por la humanidad. Imagínense al hombre diciendo: yo entiendo que Dios ya hizo lo que iba a hacer por mí. Ya sé que ya depende de mí, que si yo me pierdo ya es culpa mía. Pero Dios ya hizo todo lo que yo tenía que hacer y me la puso bien fácil. Y lo tercero, estar convencidos, hay un juicio. Yo sé que sí, yo sé que el pecador se va a ir al infierno si no le entrega su vida a Cristo. ¿Se imagina el mundo sabiendo esas tres cosas? Por eso dice que el Espíritu vendría y convencería al mundo, lo convencería de pecado, de justicia, de que Dios es justo, y de juicio. Dice el versículo 11: de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. El versículo 12, además de esa administración del Espíritu Santo con nosotros, o dentro de la administración del Espíritu Santo en nosotros, dice el versículo 12: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. Y entonces el Espíritu Santo también lo que hace es darnos luz y darnos revelación, darnos guianza en nuestras vidas para caminar en la voluntad de Dios. ¿Cuántos queremos caminar en la voluntad de Dios? El Espíritu Santo es el que nos ayuda, el Espíritu Santo es el que nos enseña, el Espíritu Santo es el que nos guía, nos enseña cómo hacer las cosas. Y entonces el Espíritu viene a dar luz y revelación para caminar en la voluntad de Dios.
Cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber todo lo que habrá de venir. Dice que el Espíritu Santo, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os hará saber todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y os lo hará saber. Entonces, luz, revelación, guianza, claridad, entendimiento de lo que Dios tiene para nosotros y cómo caminar en la voluntad de Dios. Y cuando caminamos en la voluntad de Dios, nosotros tenemos paz en nuestro corazón, tenemos paz con Dios. Ahora, conociendo el ministerio del Espíritu Santo, entendemos la necesidad de darle lugar al Espíritu Santo. Diga conmigo, darle lugar al Espíritu Santo. Y entonces veo en la palabra que si hay quienes en la tierra no le dan lugar al Espíritu Santo. Vaya conmigo a Hechos capítulo 7, versículo 51. Hechos capítulo 7, versículo 51. Está Esteban hablándole a los líderes religiosos. Y dice el versículo 51, Hechos 7, 51, dice: vosotros, miren lo que dice: vosotros que sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Pero miren lo que dice: resistís siempre al Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. Entonces el Espíritu Santo fue enviado por el Señor, fue enviado a la tierra para convencer al hombre, no solamente a nosotros, sino al hombre en la tierra, de pecado, de justicia y de juicio. Lo envió para que glorificara al Padre, lo envió para que nos diera luz, lo envió para que nos diera revelación. Sin embargo, en la tierra hay gente que resiste al Espíritu Santo. Y Esteban les dice: miren, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Es decir, Dios quiere hablarles, Dios quiere enseñarles, Dios quiere guiarlos, Dios quiere mostrar su favor y su amor con ustedes, pero ustedes siempre resisten o se oponen al Espíritu Santo. Entonces yo no quiero ser alguien que se opone o se resiste al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo toca las puertas de tu corazón, ábrele las puertas de tu corazón, dale lugar a que el Espíritu Santo se mueva dentro de tu vida. Cuando alguien va al doctor y es ajeno a las inyecciones, no le gustan las inyecciones y le tienen que poner una inyección, él se pone tenso y pone dura la carne, el cuerpo, en la parte del cuerpo donde le van a poner la inyección. Y de alguna manera está resistiendo. Y entonces la enfermera le dice, o el doctor o el enfermero le dice: relájate, deja que todo esté tranquilo, a fin de que todo sea tranquilo. El grupo de alabanza y los que ministramos, fíjense que el Espíritu Santo quiere que nosotros le demos lugar a Él. Pero nos pasa lo mismo de la inyección. Nos ponemos tensos, nos ponemos duros. Y sí queremos que fluya, pero a veces estamos, quizás hasta sin darnos cuenta, resistiendo al Espíritu Santo. ¿Cuál es el consejo? El consejo del enfermero: relájate, tranquilo, conéctate con Dios y deja que fluya. No lo vas a hacer tú vas a ser el instrumento. No queremos resistirnos al Espíritu Santo. Ahora, los religiosos se resistían en el corazón. En 1 de Pedro, capítulo 5, nos enseña acerca de la fe. 1 de Pedro, capítulo 5. Recuerda, el Espíritu Santo es nuestro ayudador, el paracletos, el consolador, la ayuda que tenemos. Pero hay quienes resisten al Espíritu Santo. No le dan lugar al Espíritu Santo. La Biblia nos enseña: no le des lugar al diablo, pero al Espíritu Santo dale lugar, que Él haga la obra. Y entonces en 1 de Pedro 5:8 dice: sed de espíritu sobrio, estar alerta. Mire lo que dice: vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero mire lo que dice: pero resistirles firmes en la fe. Entonces, ¿cómo puedo yo resistir a algo o a alguien? Se resiste negándose a creer o a ser movido. Se resiste al Espíritu de Dios
arraigándome a algo y al no entregarme o no prestarme al cambio que Dios quiere hacer en mi vida. Aquí enseña cómo uno puede resistir al diablo. ¿Cómo? Firmes en la fe. Amén. Pero cuando resisto a Dios es igual. Me pongo firme y a mí no me mueven. El Espíritu me quiere cambiar. El Espíritu me quiere transformar. Tal vez traigo la costumbre de mi pueblo. Tal vez traigo la costumbre de mis antepasados. No, es que en mi familia somos así. No, es que las cosas se han hecho siempre así. Esa situación se mueve mucho. Por ejemplo, cuando alguien, Dios lo mueve de un ministerio a otro, de una iglesia a otra, de una congregación a otra. Porque llega esa congregación y no es 100% igual. Se parecen. Aún dentro de un ministerio. No somos exactamente igual. Un día cuando el hermano Oscar llegó acá con nosotros y me dijo vengo de la central y eso, le dije, mi hermano, conozcámonos, le dije, ¿te acuerdas? Conozcámonos. Le dije, aquí no está Otto Azurdia, yo quisiera que él estuviera. Yo quisiera, porque es una bendición, ¿verdad que sí? Yo quisiera que él estuviera. Le digo, pero no está. Y después de un tiempo le dije, ¿se acuerda lo que le dije? Que aquí no está Otto Azurdia. Y me dijo, sí, ya me di cuenta. ¿Por qué? Porque el hombre es paciente, sabio, ¿verdad que sí? Sabio, paciente, experiencia, hace las cosas mucho mejor que yo. Yo reconozco mis faltas. Yo reconozco que no está aquí. Yo le dije a él, yo quisiera que él estuviera aquí, pero no está. Y él mismo me dijo, dice, sí, ya me di cuenta que no está. ¿Se imagina? Eso es dentro del ministerio, que sí nos parecemos. Si nos parecemos, la misma alabanza, el mismo mover, el mismo espíritu, y estamos bendecidos, amén, por estar en este ministerio, pero a veces la persona dice, pero no es lo mismo. Y entonces, ¿cómo yo resisto a Dios? Resistiéndome al cambio. ¿O cómo resisto al diablo? Manteniéndome firme en la fe. Nadie me mueve. Diablo, a mí no me vas a mover. Yo me mantengo en mis convicciones y no importa lo que digas, yo he creído en Dios y a mí no me mueves. Así le resisto al diablo. Pero de la misma manera se le resiste a Dios también. A mí no me mueves. Yo así soy. A mí así me hicieron. Esto es lo que yo creo y no importa lo que se haga aquí, lo que se diga aquí o lo que me digas, a mí no me mueven. Y entonces la persona está resistiendo al Espíritu Santo. Yo no quiero resistirme al Espíritu Santo. Amén. Amén. Quiero aclarar que yo sí quisiera que el apóstol estuviera aquí. Seríamos más bendecidos aún todavía, ¿verdad? Con la experiencia y la gracia que Dios le ha dado. Segunda Timoteo capítulo 3. Solamente que yo soy consciente. Soy consciente. Dijo aquel predicador, creo que él fundó el primer instituto bíblico cristiano conocido, Howard Carter, algo así se llamaba. Y él se casó por primera vez como a los 60 años con una hermana que enviudó. Su marido había sido pastor y se casó con ella como a los 60 años. Él como a los 60 años. Por primera vez se casó. Y caminaba con él a Lester Sumrall. Caminaba con él y le decía Mr. Sumrall, le decía. Y le decía Mr. Sumrall, nunca te cases con una viuda, decía. Nunca te cases con una viuda. Porque para ella el mejor hombre del mundo acaba de morir. La gente se resiste al cambio. Pero la viuda tiene que saber que aquel ya se fue. Amén. Aquel ya se fue. Aquel no comía picante. Bueno, ahora el que tienes ahora come picante ahora. Acostúmbrate a eso. No, pero es que a aquel le gustaba eso. Sí, pero el que tienes ahora ya es otro. Estamos hablando de resistencia. Resistencia al cambio. Ahora, en 2 Timoteo 3:8 dice, así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés o resistieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad, dice. Hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe, pero no progresarán más porque su insensatez será manifiesta a todos, como también sucedió con la de aquellos dos. Pero dice que Janes y Jambres se opusieron o resistían a la fe, resistían a Moisés.
¿Cómo se resistieron? ¿O quiénes fueron Janes y Jambres? Ellos fueron los hechiceros de Faraón, que cuando Aarón o Moisés tiró la vara, aquella vara se convirtió en serpiente. Y entonces Faraón trae a estos dos hechiceros, y ellos también hicieron la misma transformación de la vara. También las varas de ellos se convirtieron en serpientes. Solamente que la vara de Moisés se tragó a las otras dos varas. Y entonces estos hechiceros de Faraón resistían, rivalizando con la verdad de Dios. ¿Cómo resiste el hombre? ¿Cómo no le da lugar el hombre al Espíritu Santo en la tierra cuando se pone a rivalizar con la verdad de Dios? Cuando yo me convertí, yo llegué del mundo. A mí no me sacaron de un convento, a mí me sacaron del mundo, mi hermano. No me sacaron de un monasterio, me sacaron del mundo. Y yo había sido borracho, había sido perdido, y tenía mis amigos, mis amigos con los que me emborrachaba cada semana. Y cuando yo llegué al Evangelio y empecé a echarle ganas en el Evangelio, y el Señor me salvó, obviamente, Él hizo la obra en mi vida, y ellos miraron cómo me entregué a Dios. ¿Qué que hicieron algunos de ellos? Algunos de ellos se metieron a su religión. Fueron a cursillos, empezaron a hacer reuniones, hacían estudios bíblicos y se metieron de lleno, porque dijo, si este puede, también nosotros. Le vamos a enseñar que también nosotros en nuestra religión también podemos. ¿Cómo se resiste al Espíritu Santo? ¿Cómo se resiste a Dios? Rivalizando con la verdad de Dios. Ojalá alguien encuentre la verdad, pero cuando no se hace por la verdad, sino que se hace por rivalizar. En Filipenses capítulo 1, dice Pablo que sus prisiones han sido de bendición porque han redundado más en el progreso del Evangelio. Pero el versículo 19 dice, hablando de la rivalidad, dice, versículo 15. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Había de los dos. Dice, esto lo hacen por amor, sabiendo que ha sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Dice el versículo 18, entonces que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. Y entonces, mi hermano, ¿cómo se resiste a Dios? Se resiste rivalizando con la verdad de Dios. Cuando Dios levanta una congregación, mire mi hermano, cuando levanta la congregación, Dios dice, voy a hacer una obra en este lugar. A mí me maravilla eso. Cuando Dios me puso en el pastorado, yo recuerdo que obviamente había incertidumbre. Mi pastor tuvo que irse y había un poco de incertidumbre. Yo metido con Dios ahí, Señor, ¿qué vamos a hacer? Y Dios me habló. Dios me habló con su escritura. Y primero el Señor Jesús se presenta a los discípulos y les dice, paz a vosotros. Y después dice, y por segunda vez, la segunda vez que se les aparece después de resucitado, les dice, paz a vosotros. Y yo entendí lo que Dios me estaba diciendo. Que la primera vez cuando mi pastor llegó, Dios dijo, paz a vosotros. Una gloria, una bendición, propósito de Dios. Pero después, por segunda vez, Dios dice, otra vez, paz a vosotros. Y hemos mirado la bendición de Dios, pero cuando Dios levanta, pero se imagina cuando se levanta una congregación por rivalidad, cuando se levanta un grupo de hermanos de la iglesia y dice, vámonos de aquí, le vamos a enseñar a este pastor o a esta congregación que también nosotros podemos, y también vamos a poner el grupo de alabanza, y también vamos a hacer esto y aquello, y gloria a Dios. Pero se resiste cuando se hace por rivalidad. Y entonces Janes y Jambres, ellos resistían a Moisés rivalizando con la verdad de Dios. Convertían también sus varas en serpientes, pero la vara de Moisés devoró las varas de ellos. Piense en Israel y Judá, cuando murió Saúl y se levanta David y se levanta Isboset, y las dos casas iban hacia arriba, las dos. Pero dice que la casa de David se fortalecía mientras la casa de Isboset
o la casa de Saúl se debilitaba. La vara de Moisés devoró las otras serpientes. ¿Por qué? Porque era un propósito de Dios. Entonces no resistamos a Dios, porque se resiste rivalizando con la verdad de Dios. En Hechos capítulo 23, vaya conmigo a Hechos 23. ¿Qué le estoy diciendo hoy? Que le demos lugar al Espíritu Santo. Que no resistamos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo fue enviado para bendecirnos. Él me glorificará. En Hechos capítulo 23 versículo 6 dice que entonces Pablo, dándose cuenta de que una parte eran saduceos y otra fariseos, alzó la voz en el concilio, dijo: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Se me juzga a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos, dice Pablo. Por eso se me juzga. Versículo 7. Cuando dijo esto, se produjo un altercado entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos, ellos dicen que no hay resurrección, que no hay ángel, que no hay espíritu, mas los fariseos creen todo esto. Se produjo entonces un gran alboroto. Dice: y levantándose algunos de los escribas del grupo de los fariseos, discutían acaloradamente, diciendo: no encontramos nada malo en este hombre, pero ¿y si un espíritu o un ángel le ha hablado? Y entonces se puede resistir a Dios, mi hermano, cuando no creemos, cuando estamos oponiéndonos a lo sobrenatural. Diga conmigo: no oponerse a lo sobrenatural. ¿Cuántos creemos en lo sobrenatural? Dios, mi hermano, Él mueve lo sobrenatural. Por eso la versión Reina Valera, el versículo 9 dice, la versión Reina Valera del 60, dice que hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre. Mire lo que dice: que si un espíritu le ha hablado o un ángel, dice, no resistamos a Dios, dice. No resistamos a Dios. Y entonces repito, se resiste a Dios cuando estamos oponiéndonos a lo sobrenatural. Quizá alguien diga: no, a mí sí me gusta la iglesia, pero eso de que empiecen a gritar, a hablar en lenguas, a profetizar, y luego manifestaciones espirituales. Fíjese, mi hermano, estamos resistiendo a Dios. Es mejor decirle: sí, Señor, si tú lo haces. Diga conmigo: si Él lo hace. Yo voy a reconocer que a veces hay manifestaciones que no van muy bien conmigo. Y no estoy hablando de aquí, estoy hablando de cuando voy a diferentes lugares y puede haber manifestaciones que tal vez yo miro incorrectas. Pero digo: pero si tú lo haces, Señor, por mí está bien. ¿Por qué no hacen las cosas como nosotros? Porque la manifestación es de diferente manera. Hay lugares donde si estás mascando chicle, el ujier llega con una servilletita y le dice: a ver, aviéntelo aquí. No se masca chicle en la casa del Señor. Mire otro donde se acercan y el que está con su teléfono, viendo la Biblia en su teléfono, le quitan el teléfono y: aquí está esta Biblia, tenga. Cuando acabe el culto le doy su teléfono y me da la Biblia. Aquí venimos a leer la Biblia, no a ver el teléfono. Amén. Cada quien, ¿verdad? Cada quien. Tal vez haya cosas que a mí no me gusten, pero digo: pero si tú las haces, Señor, pero si te honran a ti. Ahora los saduceos, ellos no creían ni en la resurrección, ni ángel, ni espíritu. Los fariseos sí lo creían, pero dijeron: no resistamos a Dios, démosle lugar al Espíritu Santo. Si aquel está hablando en lenguas, déjelo. La Biblia dice que hable para él y para Dios. Tampoco le vamos a dar el micrófono aquí y nos dar una enseñanza en lenguas. No vas a edificar la iglesia. La Biblia dice que hables para ti y para Dios. Vete ahí a la esquina, debes de saber que eres tú y Dios. Y si Dios te da un mensaje después de que hables en lenguas y lo puedes dar a nosotros, amén. Pero yo resisto a Dios cuando me opongo a lo sobrenatural. Y Dios quiere hacer cosas sobrenaturales en medio nuestro. Amén. Dios quiere hacer cosas sobrenaturales. No resistamos a Dios. Además, en el capítulo 13, versículo 5, ahí en Hechos 13, 5. Así es que si usted un día visita una iglesia y le imponen una práctica que usted no practica aquí en su congregación, acéptela, recíbala. Está en casa de ellos.
Amén. No hay que querer llegar a cambiar el sofá de la casa del vecino. Que diga, no, es que a mí me gusta que el sofá esté así, viendo como para la ventana. No, pero el vecino lo puso al contrario, mi hermano. De su casa. Es su casa de él, amén. Es su casa de él. Déjelo que haga las cosas a su manera. Es que si usted va a una iglesia un día y le ponen una práctica que usted no practica, sométase a esa práctica. Aún, lo voy a decir de esta manera, aún si usted va a una iglesia donde no se cubren la cabeza para orar y profetizar y le dicen, por favor, quítese eso usted porque aquí no hacemos esto, pues simplemente no ore, digo, ok, está bien. Guardamos la cubierta, la guardamos en la bolsa, aquí no lo practican, amén. Señor, gracias nomás. No voy a orar ni profetizar porque la Biblia enseña que para orar y profetizar, pero voy a respetar la casa, amén. No voy a llegar a poner mis reglas a ese lugar. No resistamos. Dios tiene un trato en ese lugar. Y en Hechos 13:5, ¿estamos ahí? Hechos 13:5 dice, llegados a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Versículo 6, después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, ahí dice que encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. Este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. Pero mire lo que dice el versículo 8. Dice, pero Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, dice que se les oponía, le resistía. ¿Qué hacía? Tratando de desviar de la fe al procónsul. Se resiste a Dios al tratar de desviar la fe y la atención de otros. Si alguien te cae mal, no busques que a otro le caiga mal también. Eso es pecado, mi hermano. Eso es pecado. Se resiste a Dios tratando de desviar a alguien de la manera, de lo que Él quiere hacer. Mire, como de aquí se mira todo, perdóname, como de aquí se mira todo, yo he mirado que a veces, por ejemplo, la esposa te está poniendo atención a la predicación. Y tal vez al marido no le está cayendo bien la predicación y está molestando a la esposa. Le agarra el pelo, le hace cosquillas en la oreja. Y hasta la esposa a veces le dice, espérate, está la predicación. Ellos quieren desviar la atención. Elimas el mago eso hacía. Él trataba de desviar la fe del procónsul. Él estaba resistiendo a Dios. ¿Por qué? Porque trataba de desviar la fe o la atención de otro. No resistamos a Dios. Ya conmigo, no resistamos a Dios. Le dije, como de aquí se mira todo. De aquí se mira cuando la pedrada le pegó en la frente a alguien, hermano. Yo dije, Señor, si yo no le tiré, Señor. Pasó como creo que un miércoles le decía a los hermanos, le tiré un pajarito ahí y aquel sonó y cayó, pero no fue mi intención. No fue mi intención. No resistamos. Si alguien quiere poner atención, apoyémoslo. No estemos molestándolo. Respetemos y no resistamos a Dios porque Dios está mirando. Démosle el lugar al Espíritu Santo. Aquel trataba de desviar de la fe, se les oponía, tratando de desviar la fe del procónsul. Entonces se resiste a Dios al tratar de desviar la fe y la atención de otros. Repito, si alguien te cae mal, no busques que al otro también le caiga mal. No puedo decir, no, es que él me cae mal. Entonces le voy a decir al hermano todo lo malo de aquel. Porque quiero que él lo mire a él como yo lo miro a él. Eso es pecado, mi hermano. No resistamos a Dios. No tratemos de desviar la atención cuando Dios está bendiciendo. En Efesios capítulo 4, versículo 29. Efesios 4:29 dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y mira lo que dice, y no entristezcas al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellados para el día de la redención. Entonces, fíjese mi hermano, que uno mira, sigo con el tema de no desviar la atención,
Uno mira cuando alguien está resistiendo. Por ejemplo, usted se pone a ver una entrevista en la televisión, ¿verdad? Y vamos a decir que un canal secular y un periodista secular está entrevistando a un cristiano. ¿Y por qué ustedes dicen esto? Pues por esto. No, pero y usted puede, mientras usted mira, este se está oponiendo, pero arduamente a que este dé la palabra. Ni siquiera lo deja hablar. Eso está resistiendo, que es lo que pasaba con Elimas el mago. Estaba tratando de desviar la fe del procónsul. Por eso dice: ninguna palabra mala salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento. Pero dice el versículo 30: y no entristezcas al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellados. Repito, en una entrevista se ve quién está resistiendo o quién se está oponiendo. Señor, yo no quiero oponerme a ti. Yo no quiero resistir a ti, Señor. ¿Se imagina una reunión, vamos a decir una reunión de la iglesia, donde queremos honrar a Dios, donde queremos glorificar a Dios, y que haya uno o dos que se oponen arduamente a eso? Ponen sus argumentos y todos se pueden dar cuenta, es que él se está oponiendo. Posiblemente se está resistiendo a Dios. Está resistiendo lo que Dios quiere hacer. Dijo un predicador, dijo ahí en los 50, dijo, y tal vez no se quedó en los 50, pero dijo: en los 50 nosotros queríamos, o la iglesia quería, por ejemplo, que los predicadores fueran pobres. Cuando nos mandaban un nuevo pastor, le orábamos a Dios y le decíamos: Señor, te pedimos que lo mantengas humilde, que de mantenerlo pobre nosotros nos encargamos. Y el hombre creció con eso. El hombre caminó con eso, resistiéndose a que Dios bendijera a su pueblo, a que Dios bendijera a sus ministros. Es una resistencia a lo que Dios quiere hacer. Yo no quiero ser resistente o poner resistencia a lo que Dios quiere hacer en medio de su pueblo. Ahora, si reja conmigo a Hechos, mirando a aquel Elimas el mago, dice el versículo 7, que ese Elimas estaba con el procónsul Sergio Paulo, y Sergio Paulo hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. Versículo 8: pero Elimas el mago se les oponía, tratando de desviar de la fe al procónsul. Dice el versículo 9 que le pasarían dos cosas a Elimas el mago. Una, que la mano del Señor estaría contra él, dice el versículo 9. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, mirando la mirada fija en él, dijo: tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor. Y mira lo que le dice: ahora he aquí la mano del Señor está sobre ti. Y entonces lo primero que viene sobre Elimas el mago es la mano del Señor contra él. Ahí obviamente, hermano, en lugar de que la mano de Dios lo favoreciera, yo quiero que lo que Dios ha puesto me favorezca a mí. Yo no quiero ser causa de tropiezo. Yo quiero, hermano, ser alguien que se beneficia de aquello que Dios pone en su iglesia. Dios levanta ministros. ¿Cuándo dirán amén? Dios no se habla solamente del pastor, sino que levanta ancianos, levanta grupo de alabanza, levanta quien dirija la alabanza, levanta quien profetiza, levanta quien haga la obra, porque la obra de Dios se hace con dones y ministerios, no se hace con política, no se hace con sabiduría humana, se hace con dones y ministerios. Pero cuando Elimas el mago se opone, la mano del Señor, que son los ministros y los ministerios de Dios, dice: van a estar contra ti. Es decir, que en lugar de que ese don y esa gracia me bendiga a mí, está contra mí, me hace daño. Todos salieron bendecidos, menos yo. Todos salieron contentos, menos yo. Todos salieron fortalecidos, menos yo. ¿Por qué? Porque me resisto a la verdad de Dios, porque en mi corazón puede haber resistencia tratando de desviar la fe de alguno o de algunos.
Y entonces dice que la segunda cosa, dice, la mano del Señor está sobre ti. La segunda cosa es, te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Entonces se quedaría ciego, se quedaría sin visión. Y yo quiero tener visión, mi hermano. Por eso yo no quiero resistirme. Si veo que Dios está haciendo algo y no está del todo correcto para mí, Señor, si tú lo estás haciendo, está bien para mí. Al que tú levantes. Mire, de verdad yo quisiera que Dios levantara a nuestra familia, ¿verdad? No sé usted, pues, pero yo quisiera que Dios levantara a mis primos, a mis sobrinos, a mis hijos y que ellos fueran la oficialidad de la iglesia. Pero no funciona. Dios pone al que Él quiere. Diga conmigo, al que Él quiere. Entonces yo sé que tú te gozas porque tu hijo toca un instrumento y todo eso, pero si un día tu hijo ya no toca el instrumento, no te enojes. No resistas a Dios porque no vas a ser bendecido. Ay, dolió eso, ¿verdad? Dolió. Porque esa resistencia, lo primero va a ser que la mano de Dios, los ministros van a estar contra ti. No el ministro, sino la mano de Dios. Y en lugar de que sea de bendición para tu vida, ya no va a ser de bendición para tu vida. Y lo segundo es que viene ceguez espiritual, falta visión. ¿Por qué? Porque estoy resistiendo al Espíritu Santo que vino para bendecirme. Dice que al instante niebla y oscuridad cayeron sobre él e iba buscando quien lo guiara de la mano. En Romanos capítulo 13, ¿qué estamos hablando hoy? De no resistir al Espíritu Santo, mi hermano. ¿Cómo se resiste? Cuando me mantengo firme, hermano, y no hay quien me mueva. Se resiste cuando rivalizo con la verdad de Dios. También levanto las mismas serpientes, así como lo hizo Moisés. Se resiste oponiéndose a lo sobrenatural. Se resiste al tratar de desviar la fe y la atención de otros. Y dice Romanos 13:1, dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, mira lo que dice, por consiguiente, el que resiste a la autoridad, al ordenado por Dios se ha opuesto. Ahí está la resistencia. El que resiste a la autoridad, al ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Entonces se resiste a Dios oponiéndose a las autoridades que Dios ha puesto. Por eso Oseas capítulo 4, vaya conmigo Oseas capítulo 4. A mí me gusta que miremos la Biblia, mi hermano. Oseas capítulo 4, versículo 4. Oseas 4 dice, pero que nadie contienda, ni nadie reprenda, dice, porque tu pueblo es como los que contienden con el sacerdote. Por eso Romanos 13 decía que el que resiste a la autoridad, resiste a Dios, a lo impuesto por Dios. Versículo 5, tropezarás de día, tropezará también el profeta contigo de noche, y destruiré a tu madre. Dice versículo 6, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Pero mira lo que dice, porque tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Y dice, como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Y entonces encontramos que dice, el pueblo es como aquel que se opone al sacerdote, como aquel que se resiste a la autoridad, porque al resistir a la autoridad estoy resistiendo a Dios. Y el que resiste a Dios dice que tropezará. De día tropezará también el profeta, dice, y destruirá a tu madre. Dice el versículo 6, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, por falta de entender la voluntad de Dios. Dice, por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Entonces, el reconocimiento trae autoridad. ¿Cuántos queremos autoridad? ¿Sabe cómo se hace la obra de Dios? Con autoridad. Si alguien sube a predicar y Dios lo usa, eso quiere decir que Dios le dio autoridad. Si alguien sube a dirigir la alabanza y Dios lo usa, ¿qué quiere decir? Que Dios le dio
autoridad. El reconocimiento trae autoridad. Por eso regrese conmigo a Romanos. Dice Romanos 13, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, al ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se oponen traen sobre sí condenación. Pero se resiste a Dios, ¿cómo? Oponiéndose a las autoridades que Dios ha puesto. Primera de Tesalonicenses, tratando de terminar. Primera de Tesalonicenses dice, no apaguéis el espíritu. Versículo 19. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Dice, no apagues el espíritu, porque si resistes, mi hermano, apagas el espíritu. Y el espíritu es vida, mi hermano. El espíritu es abundancia de vida. Dice, no apaguéis el espíritu, no menosprecies las profecías. ¿Cómo se apaga el espíritu? Menospreciando la profecía, menospreciando la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que entonces todo lo que caiga lo debo de comer? No. Versículo 21. Antes bien, examinarlo todo cuidadosamente. Retened lo bueno. Dice, absteneos de toda forma de mal. No apagar el espíritu, no menosprecie las profecías, examínalo todo. Creo que el viernes les decía, nosotros sí juzgamos la profecía. No juzgamos al que profetiza. El que profetiza puede tener errores, igual que nosotros, igual que todos. Puede tener un carácter tal vez que no es de acuerdo a la palabra de Dios, y Dios lo está trabajando, Dios lo sacará adelante. Pero sí juzgamos la profecía. Lo que se dijo, ¿es de Dios o no es de Dios? ¿Va de acuerdo a la palabra de Dios o no va de acuerdo? ¿Se imagina una profecía que diga, así es el Señor y pueblo mío, ahora sí, tengan miedo, ahora sí? No está en la Biblia. Al contrario, no teman, no tengan temor. Si la profecía nos dijera, bueno, así es el Señor, de aquí en adelante ya no más congregaciones, cada quien en su casa, ahí lo voy a visitar yo. ¿Está de acuerdo a la palabra de Dios? No, está al contrario de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, no os dejéis de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces la profecía sí se juzga. Es de Dios, está de acuerdo a la palabra de Dios, pero no juzgamos al profeta. No juzgamos al vaso, porque el vaso puede tener errores. No apaguéis el espíritu, no menosprecies las profecías, antes bien examinarlo todo cuidadosamente, retener lo bueno y absteneos de toda forma de mal. Y entonces dice Hechos 7:51. Bueno, conmigo Hechos 7:51. Hechos 7:51 enseña que no hay que resistir. ¿Cómo se resiste? ¿Cómo se resiste? Lo voy a volver a decir. Se resiste, mi hermano, cuando o se opone uno al Espíritu Santo, cuando se niega a ser movido por Dios, a ser guiado por Dios. Se resiste cuando se rivaliza con la verdad de Dios. Se resiste oponiéndose a lo sobrenatural. Se resiste al tratar de desviar la fe de otros en Dios. Se resiste, mi hermano, cuando se opone uno a las autoridades que Dios ha puesto. Y por eso no hay que apagar el espíritu. Dice Hechos 7:51. Mire lo que le dice Esteban a los líderes. Vosotros que sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, resistís siempre al Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. Versículo 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora vosotros os hiciste entregadores y asesinos. Entonces, no resistir o no oponerse a los que predican al justo, a los que predican a Cristo, a los que predican que Cristo Jesús viene pronto. Pasa el grupo de alabanza. ¿Qué hace el Espíritu Santo?
El Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo da luz y revelación para caminar en la voluntad de Dios. No resistamos al Espíritu Santo, démosle lugar al Espíritu Santo. Dale lugar. No seas como aquel que le van a poner la inyección y pone dura la carne, y pone duro el cuerpo, y hasta la aguja se regresa, hermano. ¿Qué te van a decir? Tranquilo, dale lugar, relájate, dale lugar para que pueda venir a ti la sanidad, la bendición, lo que te van a transmitir a través de ello. Dios quiere que nosotros aprendamos a darle lugar a Dios, lugar al Espíritu Santo. Repito, los que ministran, los que predicamos, ministramos, lo que Dios quiere es que le demos lugar a Él. Señor, yo quiero darte lugar a ti, que seas tú fluyendo a través de mi vida. Señor, te bendigo y te doy la gloria y te doy gracias, Señor, por tu misericordia, por tu gracia y por tu luz. Gracias, Padre, porque tú habitas en medio nuestro y porque tú, Señor, nos enseñas a que te demos lugar, a que tú obres. Yo quiero que tú obres en tu iglesia. Yo quiero que tú sanes aquí, que tú bautices con el Espíritu Santo, que tú llenes con tu Espíritu, que las personas sean libres, que las personas sean sanas. Ayúdame, Señor. Yo quiero no resistir tu Santo Espíritu, que hace todas esas cosas en medio de tu pueblo. Te bendigo y te doy la gloria. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque habitas en medio nuestro. Te bendigo y te doy la gloria. Gracias por tu paz, por tu presencia, por tu Santo Espíritu, por tu palabra de vida, Señor. Gracias, Padre, por darnos de tu palabra, de tu unción y de tu gracia. Te bendigo y te doy la gloria. Gracias. Señor, te bendigo. Te bendigo, Dios. Señor, decláralo. Pero no resistamos a Dios. Señor, quiero entregarme a ti. Que tú te muevas en mi casa, que tú te muevas en mi familia. Yo no quiero desviar la fe de otros. Yo no quiero perturbar a otro cuando te está poniendo atención, cuando está recibiendo. Señor, yo te doy gracias. Ahora sé que las debilidades que hay en mí se desvanecerán por el poder de tu amor. Dilo, cúbreme. Cúbreme con tu amor, rodéame. Entrégate a Dios. Dale lugar a Dios. Dale lugar a que Dios obre en tu vida, en tu cónyuge, en tus hijos, en tu casa, en tus finanzas. Deja que Dios obre, que Dios haga milagros, que Él muestre que es poderoso. Te sanará, llenará tu vida de su amor. No resistas a Dios. No quiero resistirte, Espíritu Santo. Te bendigo. Dile, yo te quiero ver a ti, Señor. Yo te quiero ver cara a cara, oh Señor, y conocer así más de ti. Sí, Señor, en mí. Padre, te bendigo y te doy la gloria y la honra y la alabanza a ti. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu amor. Cúbreme, sí, Señor, sí, mi Rey. Aquí
Aquí estamos para ti, Señor, para servirte, para honrarte, para darte gloria. Te bendigo, te adoro, te alabo, te exalto. Sí, tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Te alabamos, Señor, te bendecimos, Padre amado, bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre. Oh, glorifico tu nombre, te doy la gloria, te alabo, te exalto, te bendigo. Oh, Shirakama, Kirakaba, Siraba. Sí, te adoramos. Recibimos tu palabra, recibimos tu amor, recibimos tu obra, recibimos tu mover, recibimos, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Sí, mi Dios, aquí estoy para ti. ¿Quieres decirle a Él? Aquí estoy para ti, Señor. Sí, mi Dios, cúbreme. Aleluya. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Una vez, cúbreme. Sí, Señor, sí, mi Dios. Cúbreme con tu amor, rodéame. Yo quiero estar cerca de ti, Señor. Aquí está mi vida. Esta es tu iglesia. Este es tu pueblo. Estos son tus siervos y fuiste tú el que moriste por ellos, Señor. Fuiste tú el que moriste por tu pueblo. Gracias, Señor. Tú lo compraste. Tú lo compraste. Gracias, Señor. Sí. Como las águilas por el poder de tu amor. Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Y me levantaré, sí, Señor, dilo. Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Padre, te bendigo y te doy la gloria y la honra y la alabanza y la exaltación.